Buenas tardes, soy José Antonio desde Radio Buñol, un nuevo programa de naturaleza en Buñol. Hoy os voy a hablar de algo que todos conocemos, porque lo hemos visto y lo hemos sufrido. Os voy a hablar del ratón casero. ¿Vale? Aquí se podría aplicar eso de más vale maña que fuerza, porque desde luego listos son. Los manuales, las fichas, los sitios donde se encuentran, solían asignarle al ratón casero doméstico, conocido científicamente como Mus musculus, una anatomía externa bien caracterizada, con un pelaje gris o pardo oscuro uniforme y tendencia a aclararse en los especímenes camperos. Asimismo, entonces por esto se hizo, digamos de alguna manera, una especie de clasificación. Esos ejemplares camperos tenían la cola más corta y quizás el cuerpo y la cabeza también un poquito más delgadas. Entonces, hoy después de numerosas controversias, se acepta la separación específica de ambos tipos, lo cual quiere decir que tenemos el ratón casero o doméstico y el ratón asilvestrado, conocido científicamente como Mus spretus. También se llama ratón moruno. Bueno, pues teniendo claro esto, sabemos que el ratón que tenemos en casa es un poquito más grande que el otro, pero prácticamente idéntico. Os voy a hablar un poquito de lo que es la vida de este mamífero que, vamos, todos conocemos, todos los hemos encontrado y desde luego lo tenemos muy cerquita. Vamos a hablar un poco de la familia. Normalmente en una familia puede estar constituida por hasta 50 ratolines. Suelen haber 8 o 10 machos adultos, que son los machos dominantes. Son los encargados de delimitar constantemente sus territorios y de defenderlo incluso a feroces mordiscos de los otros ratones, incluso de las otras familias. Los intrusos procedentes de las familias que tienen los territorios colindantes. Estamos hablando de 8 o 10 machos que serán casi como machos, como los soldados, digamos de alguna manera. En lo que se refiere a los nidos y los encames, los nidos es donde crían, los escames donde pasas la noche, se consideraba tradicionalmente que los diferentes miembros de una familia poseían encames diferentes, más o menos cercanos entre sí. Hoy se acepta la existencia de dos tipos de nidos. Unos comunitarios, que son utilizados por familias enteras, es decir, nidos donde pasan el día, porque suelen dormir por el día, donde pasan el día pues aproximadamente entre 30, 40 y 50 ratones. Y luego están los nidos particulares, construidos y empleados por cada hembra para alumbrar y criar a su camada. No es el mismo sitio ni el mismo nido donde duerme la familia. ¿Correcto? El mencionado zoólogo alemán ha demostrado esto pues con mucha pasión, ¿no? Documentales, libros, o sea que esto está datado y comprobado científicamente. No es que lo diga yo. Luego, en cuanto al nido, la elección del sitio depende de la seguridad que se necesita para cada caso específico. No hacen el nido en el mismo sitio y a la hora de hacer el nido, donde van a criar, desde luego lo tienen un poquito más protegido que el nido, digamos, común, el nido comunitario. Los nidos comunales, los nidos comunitarios, así pues pueden estar en cualquier lugar, incluso al amparo de una vieja vasija, en la despensa, dentro de un mueble, debajo incluso de los electrodomésticos. Pero por el contrario, los nidos individuales utilizados con fines reproductores, lo que es el nido en sí, suelen estar escondidos
en los más profundos requicios de los elementos estructurales de la vivienda, como son las salidas de aire, los falsos techos, las escaleras, incluso las paredes. Unos y otros nidos, es decir, los comunales y los particulares, están elaborados con gran variedad de materiales, desde pelo de animales a plásticos, incluyendo hierbas, hojas, trapos, papeles, cuerdas. Ello hace, por ejemplo, que nos llevemos la sorpresa, porque a lo mejor la camisa o la chaqueta que teníamos guardada, al siguiente año aparece con un agujerito, mordida, etc. Evidentemente se puede considerar que son dañinos, pero ahí están. Y es complicado, muy complicado cuando tenemos una familia potente en casa, deshacerse de ella. Se dice, y no sin fundamento, que el ratón desconoce los obstáculos, es capaz de llegar a donde se proponga siempre que obtenga una recompensa por el esfuerzo que va a hacer. ¿Vale? En Castilla-La Mancha hay un dicho que dice: no hay puertas ni candados que defiendan la despensa del ratón. Y es una gran verdad. Tanta agilidad y habilidad para acceder a esos lugares más insospechados y más recónditos se debe fundamentalmente a sus uñas. Son pequeñitas, pero fuertes y afiladas, de manera que le permiten asirse a los más pequeños resquicios de cualquier superficie. Pueden subir perfectamente por el borde que hacen pared y pared. Pueden incluso caminar por el techo con cuidado siempre que tengan algún sitio donde agarrarse. Incluso las verticales y aparentemente lisas paredes de nuestras casas. En ocasiones, también se ayuda de la cola si encuentra algún lugar en el que enrollarla para apoyarse, igual que lo haría un camaleón. El salto es otro de sus mejores recursos para salvar un obstáculo. Se catapultan a una buena velocidad con sus cuartos traseros y así salvar distancias del orden de 50 a 70 centímetros. Es decir, pueden llegar a saltar medio metro de distancia. Todo un récord, si consideramos lo pequeñitos que son. ¿Vale? Si nosotros saltáramos lo mismo, pues estaríamos hablando de saltos pues no sé, multiplicar su longitud por el salto que realizan y veréis. Además, también pueden nadar. Tiene una buena fama de nadador. Su técnica consiste en la adopción de una peculiar postura, manteniendo el hocico fuera del agua y utilizando las patitas como remos. Las patas delanteras las recoge, la cola la estira y se dan impulsos a base de un rítmico y frenético pataleo con las patas traseras. Pueden nadar perfectamente. Hay mucha gente que esto no lo sabía, que pensaba que el agua para ellos no va. Pues no, se equivocan. Pueden soportar, por ejemplo, que su madriguera incluso se inunde con las lluvias, siempre y cuando luego se vacíe rápidamente, o que tengan que salvar alguna distancia de algún riachuelo corto, incluso algún charquito, cualquier cosa por el estilo. Volviendo a los tratados tradicionales sobre los mamíferos, observamos una nueva generación sobre el animal que nos ocupa, la alimentación. De ella afirman que puede calificarse como fitófaga, con tendencia al omnivorismo. ¿Qué quiere decir esto? Pueden
llegar a comer de todo. La tendencia es sobre todo plantas, semillas, pero no desdeñan nada. Prácticamente pueden comer de todo. El ratón doméstico hace gala de un descarado omnivorismo. Come de todo, desde carnes a pasteles, legumbres, verduras y los restos de migas de pan, los restos de comida que se nos caigan, todo aquello que pueda pillar. Es también verdad que si no tiene ningún residuo humano que llevarse a la boca, no duda en recurrir a los nutrientes naturales existentes en las inmediaciones de las viviendas, como son frutas, raíces, bulbos, hongos, semillas, caracoles, babosas y todo tipo de insectos. Aún así, no todo lo que roe le sirve de alimento. Pueden dejar huella en numerosos objetos claramente indigeribles, como pueden ser los periódicos, las ropas, los juguetes, los muebles. Todos estos materiales los utiliza en el nido. Los ratones llevan a cabo, sin pretender beneficio nutritivo alguno, esta labor. La razón es que todas sus piezas dentales mantienen un crecimiento constante, por lo que necesitan roer de manera continua para desgastarlas. Es la única forma que tienen de mantener una perfecta salud dental. Entonces son, como bien todos conocemos, roedores insaciables. Y hay otra cosa ya muy importante que me queda por hablar de ellos. Y es que la tasa de natalidad es la base de su éxito. Aparte de todas estas habilidades que os he mencionado, que no son pocas, ¿acaso la auténtica clave del éxito del ratón es su enorme tasa de natalidad? Las cifras que manejamos son que cada hembra de la familia puede tener hasta 10 camadas al año, cada una de las cuales consta de 3 a 8 pequeños. Incluso se han citado camadas de 12 y 13 crías de una sola hembra. Imaginaros una familia de 40, 10 machos, 30 hembras, y cada hembra, por ejemplo, con 5 ratoncillos y 10 camadas. Estamos hablando de que, pues eso, una elevada natalidad les proporciona la seguridad de que por muchos ratones que matemos, siempre van a quedar ratones para matar. A esto hay que añadir que una hembra es madura y apta para reproducirse con tan solo 3 meses de edad. Es decir, a los 3 meses ya se puede estar reproduciendo una hembra. Es fácil darse cuenta de lo que significa que nos colonice la casa una pareja de ratones. Puede que a los meses tengamos ratones corriendo por toda la casa. Por si esto fuera poco, la mayor parte de las viviendas, digamos, colonizadas por estos ratones, apenas cuentan con otros depredadores, que no sean, por ejemplo, los gatos domésticos. Y, además, los gatos domésticos se vuelven más torpes y perezosos para la caza cuando más acostumbrados están al contacto humano y tienen la comida asegurada de su dueño. Con lo cual, coger un ratón, pues es cansado. Digamos que es complicado. Pueden coger uno, pueden coger 2. Pero no nos confiemos de que por un gato que tengamos en casa ya estamos libres de ratones, que no es así. Hemos visto que el ratón es hábil, es fuerte, es listo. Hemos visto que el ratón se reproduce constantemente y además con una tasa de natalidad muy, muy
muy alta. ¿Qué tenemos que hacer si una pareja nos coloniza en casa? Estar atentos y cortar, porque si no lo hacemos, tendremos la casa llenita de ratones en pocos meses. Sin embargo, si hablamos del ratón de campo, en el medio rural, las cosas son bastante diferentes. Además de los gatos, en este caso, tanto domésticos como los gatos monteses, constituyen el alimento básico para las astutas comadrejas, los mochuelos, las lechuzas. Entonces tienen más depredadores y están más controlados. Pero en nuestras casas no tenemos eso. En nuestras casas una familia puede sentirse feliz, procrear a saco y crearnos un grave problema. Siempre, pues eso, recurrimos a las trampas, a los venenos, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, os he hablado del ratón doméstico o ratón casero, todos lo conocemos, de alguna manera los hemos visto. Y bueno, os puedo hablar un poquito también de lo que es el ratón casero y la rata común. El ratón casero es perteneciente como la rata, al mismo orden, Rodentia. Se distribuye por toda la península y alcanza hasta 103 milímetros de longitud de cuerpo, es decir, unos 10 centímetros, y otros 9 centímetros de cola. Es de hábitos marcadamente nocturnos. La rata común, que todos hemos visto y también conocemos, se diferencia por el pelaje, que puede variar desde el marrón oscuro al negro. Mide casi 3 veces más que el ratón, ¿vale? Alcanzando los 30 centímetros de cuerpo y unos 20 centímetros del rabo. Y también está ampliamente distribuida por toda Europa. Tiene similares características al ratón, aunque la tasa de natalidad no es tan elevada, pero sí también es complicado. Cuando tenemos ratas en casa, pues tela. Entonces, hay que tener en cuenta pues lo que os he dicho. Son astutos, son inteligentes, cuesta librarse de ellos, y si han tomado nuestra casa por su casa, o ellos o nosotros. Pero desde luego, ahí están. Y bueno, pues desde Naturaleza en Buñol os hemos hablado de ellos. Espero que os haya servido para conocerlos un poquito más. Y bueno, pues nada, muchas gracias por haberme escuchado y hasta el próximo programa desde Radio Buñol, José Antonio, Naturaleza en Buñol. Muchas gracias.